Bueno, pero para hablar algo sobre lo que se viene ahora respecto de las medidas, pero también en términos políticos, qué impacto tiene esto en el frente de todos respecto de la oposición, es que estamos en contacto ya con Adrián Contursi. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es analista político, así que le damos la bienvenida aquí a Buen Mediodía. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, en principio, ¿qué es lo primero que viste de ayer? ¿Qué sensación te dejó ese momento de la jura, donde decíamos hoy al principio, bueno, fue un poco criticado por la cantidad de gente y el contexto en el que se generó ese festejo, incluso él frenando a los propios del Frente Renovador que empezaron a cantar? ¿Qué sensación te dejó todo eso? Bueno, creo que de alguna manera llegamos también a una resolución de algo que se venía gestando en términos de tensión, porque lo que vimos en realidad parecía más una transición de gobierno que la asunción de un ministro, por más que este ministro tuviese eh, una conglomeración, digamos, de facultades porque va a poder controlar varios ministerios que estaban. O sea, lo cual es de alguna manera muy interesante en términos de eh, cierto grado de estabilidad en esa resolución del conflicto, pero que también, o sea, deja en claro que Alberto Fernández está en un segundo plano, por lo menos en lo que va de esta parte de los años de gestión que quedan, ¿no? Es un presidente que está debilitado. Bueno, de hecho, ayer, Adrián, se hablaba mucho de esta cuestión, ¿no? De casi compararlo con una asunción presidencial, con un cambio de mandato, un presidente que acompañó, pero en un acto con un despliegue y hasta el discurso político tuvo un contenido muy distinto a lo que podría haber tenido un discurso de cualquier ministro de Economía que asumía. Bueno, como bien explicaban ustedes, Massa no es economista, es abogado, y esto es una resolución política de un problema principalmente. Si no, tendríamos que tener un cuadro técnico, que en este caso tendría que estar ocupado principalmente por un economista que pudiera llevar adelante las reformas necesarias, pero acá lo que estamos viendo es que Massa viene de alguna manera a ocupar un vacío de poder, ¿sí? Que se fue gestando principalmente en un conflicto de larga data, por eso digo que de alguna manera es una resolución entre el presidente y la vicepresidenta. Es más, eh, esta cuestión de la foto el día anterior de Massa con Cristina, hay de alguna manera una comunicación de un aval, lo cual no significa que es un cheque en blanco para Massa, pero sí hay un aval que no lo tuvo, obviamente, Guzmán, que ya venía totalmente criticado, y que tampoco lo tuvo Batakis en el medio, con la cual, bueno, obviamente Batakis fue removida casi sin avisarle, como le pasó Ujú, al representante del banco, al presidente del Banco Central. Ujú. Pero bueno, es de alguna manera eh, cierto grado de acomodación, ¿sí? Podremos ver un grado por lo menos de estabilidad. No sabemos cuánto va a durar, esto es mucho de lo que pasa en la política argentina, pero es un- un cierto grado como por lo menos para decir, bueno, vamos a tener un par de semanas de estabilidad política y también eso se ha ido reflejando en algunas cuestiones de los anuncios y vemos que no hay tanta efervescencia en términos del mercado y bueno, eso lo trae Massa como figura política. Yo no diría que Ujú. fue un tanto como decir, bueno, como una asunción presidencial, porque todavía no sabemos en realidad eh, cómo va a ser eh, el desenlace de que Massa esté al frente del Ministerio de Economía conjuntamente con el control de varias áreas más, porque obviamente que si a Massa le sale bien, vamos a decirlo en términos coloquiales, si le sale bien es presidenciable. Ahora, si le sale mal, Se obviamente, está jugando el todo o sí. nada, claro. y a ver, Ujú. renunció a la Cámara de Diputados, o sea, no solamente renunció a la presidencia, sino que directamente renunció a la banca, con lo cual obviamente hay una apuesta muy fuerte por parte de Massa, que ya había sido candidato a presidente, eh, pero bueno, ahí obviamente entra otra persona a disputar poder, que después hay que ver, porque el peronismo es extremadamente interesante en términos de cómo se reorganiza a la hora de competir por el poder. Pues nosotros decíamos, bueno, después de las elecciones
pasadas las elecciones intermedias, dijimos, bueno, el peronismo está muerto. Y después dijimos, no, la base del peronismo sigue estando, no había nadie, exceptuando por ahí Cristina, que pudiera llegar a ser presidenciable, pero ahora estamos viendo como la alza muy lenta de una figura que puede ser Massa, más allá de que es del Frente Renovador, es parte del espacio compartido, es parte de un frente, y al fin y al cabo es parte del justicialismo. Entonces, tal vez tenemos un nuevo candidato para las elecciones del año que viene, dependiendo de cómo, en todo caso, ¿Cómo salga desarrolle. esto? Claro, pasa que no ha Ujú. habido muchos, históricamente no hubo buenas referencias entre saltar del Ministerio de Economía a la candidatura política. Generalmente a los ministros que hicieron eso les fue mal. Eh, Y tiene que Caso de haber mucha bonanza Caballo, económica, claro. a ver, a Caballo le fue mal, a Labaña también. El único que podríamos decir que tuvo cierto impacto político, pero no fue a nivel nacional, fue Kicillof, que bajó a la provincia y ganó la gobernación. Pero después trasladarse desde el Ministerio de Economía hacia el mando del Ejecutivo, no hay, eh, por decirlo así, no hay registros que hayan sido tan directos. Entonces es una Ujú. jugada interesante por parte de Massa y lo coloca obviamente como una persona que eh, podría tal vez resolver el problema, aparte con su contacto. También significa que puede llegar a desviar eh, el camino o la traza del camino que teníamos hasta ahora, porque por ejemplo Massa tiene mucho más contactos en Estados Unidos y eso alteraría, por ejemplo, los últimos acuerdos que se habían hecho desde Nación con respecto a China. Por ejemplo, Bataki antes de irse contrajo una deuda con China. Sí, para la Eh, realización de 2 obras en el sur del país. Exactamente, las represas. Ahora, tal cual. Adrián, también elegir un perfil tan alto para un cargo tan importante, porque en Argentina el ministro de Economía creo que tiene la misma importancia que el presidente por lo que es la economía para el país. Elegir un perfil tan alto en un momento tan crítico de la gestión de Alberto Fernández, si bien intenta poner un poco el camino del medio entre la polaridad del kirchnerismo, ¿puede jugarle en contra al presidente? Y a ver, no sé si es jugarle en contra, porque en realidad nosotros ya veníamos viendo paulatinamente el descenso del poder del presidente. Sí. Eh, de alguna manera esto es como que Alberto Fernández pareciera, que no significa que sea, porque uno nunca tiene acceso a la mesa chica, ¿no? Pero la percepción es que ya no está tomando decisiones, que en realidad se le están imponiendo de alguna manera medidas o imponiendo personas. Como mucho puede Ujú. tratar de negociar algunos cargos o algunos puntos, pero por ejemplo le acaban de cerrar, el ministro de Economía le acaba de cerrar lo que es la fusión entre obra pública y transporte, le acaban por ejemplo de cerrar también como parte del control para el ordenamiento fiscal nuevos ingresos a la administración pública. Entonces, en realidad es un presidente que ya decíamos que estaba debilitado y ahora vemos que de alguna manera está cediendo poder. También hay una cuestión, no va a pagar, en este caso, a los ojos de la sociedad por lo menos, no va a pagar los costos políticos de si las gestiones de masa no son fructíferas. No van bien. Ujú, Eso ujú, es seguro. claro. Pero, por ejemplo, en general uno lo que habla es, vieron que lo que hacemos es le ponemos este ismo a los apellidos de los presidentes para hablar de diferentes gestiones, ¿sí? El menemismo, el kirchnerismo, bueno, no creo que vayamos a hablar, en este caso sería un albertismo más que hablar del apellido, no creo que hablemos del albertismo, ¿sí? Como un conjunto político que va a seguir después. Ahora, y tal vez habría que empezar a pensar si se puede hablar del masismo, ¿sí? Que es ese pequeño sector que es el Frente Renovador, donde se enfrentó en su momento a la Cámpora, después se unió dentro del Frente y ahora está escalando en una posición de alto poder político, principalmente más allá de que sea un ministerio técnico, ¿no? Ujú, bien. Adrián, te agradecemos mucho esta charla con Santa Fe Canal y la posibilidad de analizar un poco esta realidad política que cambia tanto minuto a minuto. Pero muchísimas gracias a ustedes. Sí, tenemos un país muy interesante en términos
de análisis. Absolutamente, nadie se aburre en la República Argentina, se aburre solamente el que quiere. Gracias, Bueno, gracias. Bueno, Adrián Contursi, charlando con nosotros, es analista.